Estos somos nosotros, tu familia. La familia que muchos no han encontrado y que aún siguen buscando. Es tan diferente. En este lugar no te juzgamos, al contrario, te amamos y te aceptamos tal y como eres. No importa de dónde vengas o el estado de tu corazón, hay un Padre esperando por ti para derramar todo su amor. Somos una conversación sin máscaras, un espacio seguro, un lugar donde el temor no tiene entrada alguna y la libertad cobra mayor sentido. No buscamos entretenerte un fin de semana. Queremos estar contigo en el proceso, hacerte parte y que aquí, junto a cada uno de nosotros, encuentres las manos que te levantarán cuando sientas no poder. Las oraciones que ganarán las tormentas por las que tal vez muchas veces pasarás. Y el amor no circunstancial, porque recuerda que en papá hay lugar más que suficiente. Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Hey, de verdad que me hacía mucha falta estar aquí compartiendo con ustedes. De verdad que para mí ha sido súper duro estar tan separados de ustedes. Tenía casi que un mes que no enseñaban y quiero que el equipo de producción por un momento me ponga una canción, una música que les dejé a ellos allí puesta, porque quiero que empecemos a orar por este tiempo. Dios va a hacer cosas buenísimas en este tiempo, así que yo ahora te digo que cierres tus ojos por un momento. Se viene la palabra del Señor, se viene lo súper, lo chévere, lo bueno. Así que papá, yo te doy gracias, Dios, porque tú estás en este lugar, papá. Gracias, Dios, porque tú tienes planes de bien y no de mal con tus hijos, papá. Gracias, papito lindo, porque tú nos acercas cada vez más, Dios, a tu corazón, papá. Porque tú quieres mostrarte como ese Dios que está cerca de nuestro corazón. Porque tú quieres mostrarte como ese Dios que está cerquita de nosotros. Ese Dios, papá, que nos abraza. Ese Dios que está con nosotros, Dios. Ese Dios que nos atrae con lazos de amor y ese Dios que nos protege como poderoso gigante, papá. Te doy tantas gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que ahora tú pongas corazones tiernos y receptivos en la vida de cada uno de los que están escuchando, de los que van a ver este video después. Padre, yo te pido ahora que toques cada corazón y enciendas corazones hoy, que la fogata que se prende en tu hogar, Dios, hoy pueda estar encendida, Dios. Y si está apagada, papá, empieza a prender la mecha en nuestros corazones, papito lindo, para poder disfrutar de ti, Señor, para poder caminar contigo, papá. Gracias, Dios. Bueno, y si me ven un poquito diferente, sí, me quité la barba, un poquito nada más. Fue difícil, fue una dura decisión, pero bueno, la verdad no fue tan decisión mía, la verdad. Les puedo contar que estaba en barba... Sí. Estaba en Barba Azul, publicidad política no pagada. Mentira. Estaba en Barba Azul, es una barbería que es una bendición para nosotros los que estamos aquí en Cartagena y más que todo acá en el sur. Y yo llegué así como todo peludo, con mi tronco de afro, con mi barba así, quería hacerme un mostacho, por ahí salió una historia donde yo decía, Pero el hecho es que yo llegué allá y me senté en la silla y el barbero me dijo, ¿qué te hago? Y yo le dije, compa, soy un lienzo en blanco, hágale. El man me dice, no, que vamos a hacerte que unas onditas acá arriba, que el degradé o el degrade, y dale. Yo, bueno, dale, compa, sí, la verdad que era hacerme unas onditas. El man me motiló, me hizo tronco de peinado, me puso una cosa aquí como de espuma, que me hizo unos risitos bien chéveres. No la he podido conseguir, por eso no traje mis risitos hoy, pero les prometo que el próximo sábado traigo mis risitos, porque
ya lo pedí, o sea, ya pedí mi chocoro para hacerme los rizos. Y cuando íbamos para la barba, el man me dice, ¿quieres que te ayude también con la barba? Y yo le dije, bueno, pues sí. Entonces ellos cogen la silla y la preparan y te sientan así como mirando hacia atrás para poder, digamos que cortar, mutilar toda esta zona de acá abajo, que es pasar la cuchilla y no sé qué. Entonces, mientras él me está hablando, estábamos hablando ahí, no sé qué, me dice, ¿bajito o te lo dejo mucho? Y yo le dije, da compa, que me quede bien con el corte. Y de repente la máquina que me había pasado por este lado para hacerme el degrade, me la pasó por aquí. Y no de abajo hacia arriba, que después uno la puede como en parapeta, sino de abajo hacia arriba, así de ras. Yo vi como ese cabello que estaba ahí en mi barba bajó al suelo y yo decía, ¡no! Y yo le decía al man, ¡ey, man! Yo decía, ¡ey, man, no! Yo me quedé como que, ¡ey, man! ¡Ey, man! ¿Qué hiciste, man? ¿Qué hiciste? Y él me decía, no, o sea, tranquilo. Me quitó toda la barba al final. Bueno, no toda. Me dijo, bueno, aquí te pasé la 1, ya mañana vas a tener la 2. Yo le digo, ojalá fuese así de fácil. Pero bueno, el hecho es que cuando llegué a la casa, bueno, íbamos en el carro, iba con Cristian, con mi papá, nos fuimos a Motilar los tres, íbamos en el carro. Y mi papá empezó a comprar un tipo de producto que no voy a decir para qué es, pero se aplica en el cuero cabelludo y que bueno, para mi fortuna me sirve para que me crezca un poco la barba. Y él tiene un tónico de Natura, esta sí es publicidad política no pagada. Un tónico de Natura es como un aceite. Y la primera vez que me lo iba a echar me lo apliqué por 2 razones. La primera porque quería que me humectara toda esta zona que la tenía toda reseca. Y la segunda porque quiero que me crezca un poquito más la barba. Y mientras estaba pensando en todo esto de que me crezca un poquito más la barba y no sé qué, y me aplicaba, porque además tienes que masajearte, y estaba yo mirando al espejo así, masajeándome y no sé qué. Y me puse a pensar, Dios, ¿qué tal si nuestro sufrimiento por un trozo o parte de tu cabello, las mujeres cuando se cortan el cabello, he visto videos que mujeres que tienen el cabello súper largo y de repente se lo cortan por los hombros y cuando lo están haciendo empiezan a llorar y eso como que gritan, o las mujeres que se pintan el cabello, se lo dañan y empiezan a caérsele el cabello y se sienten súper tristes y se sienten súper mal y todos los días se empiezan a echar tratamientos, gastan mucho dinero en hidrataciones, en queratina, ¿en qué? ¿Cómo que se llama eso que se hizo, Cristian? La cirugía capilar y gastan tantas cosas para que su apariencia se vea un poco más linda. E incluso para que nuestro cabello o nuestra apariencia se vea un poquito mejor. Y las mujeres empiezan a usar champús que ayudan al crecimiento. Los hombres nos empezamos a echar, ¿cómo que se llama esa vaina? Minoxidil al 5%, el de 3% no es muy bueno. Les recomiendo más el de 5%, pero bueno. Y otros empiezan a pasar papel higiénico por el cachete y que para que les crezca más, no les voy a decir por qué papel higiénico, si quieren me escriben otra vez después al privado, yo les explico bien por qué, pero en fin, el hecho es que hacemos tantas cosas para tener poquitas cosas más. Y mientras yo estaba pensando en todo este tipo de cosas que a la final son vanidades, que a la final son cosas para vernos más bonitos, yo monté una historia y la gente me decía, te ves como libre, te ves como despejado, te ves como lindo, y yo sufriendo en mi casa porque mi barba se había ido. Pero el hecho es que empezamos a gastar tanto tiempo en ese tipo de cosas que perdemos de vista las cosas que sí son importantes y que sí necesitamos ir un poco más. Les voy a contar una anécdota más para empezar todo este tiempo de la enseñanza. Resulta que hace poquito tenía la urgencia de ir a comprar un cable. Y yo pensé, si yo fuese al centro, lo hubiese podido comprar detrás del centro 1, pues por donde Boris, que arreglar los celulares, vayan donde Boris, detrás del centro 1, tercer callejón, a mano izquierda, la tercera local. Vale, arreglar celular y lo arregla bien. En fin, por ahí tú compras tus cables y no sé qué, pero resulta que detrás del centro 1 hay un tipo que vende limonada. El man siempre está vendiendo limonada ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan una serie que tuvimos, una serie icónica que tuvimos aquí en Home,
Fuimos reconocidos hasta en la China por esa serie Leche y Limón, de las mejores series, de las mejores cosas que Dios ha hecho en este lugar. Y no sé si se acuerdan, pero nosotros grabamos un video con ese vendedor. En ese video estaba Jesús, estaba Juanse estaba grabando, Jesús estaba hablando con él, oraron por él, le compartieron a esa persona. Pero al final, cuando tú vas donde él y 500 barras el vasito de jugo o 1000, así sea que le compres 200 pesos de jugo, tú siempre le vas a pedir la ñapa. Si tú ves un vendedor de frito por ahí, que tú dices tuchín, con 3 veces que digas tuchín lo invocas, aparece. Ellos aparecen, eso es mágico, les digo, eso es casi que espiritual. Pero en fin, si tú dices tuchín, te llega un tuchín o te llega un pan de frito, le compras una flauta, una arepa huevo, le compras un patacón relleno, le compras lo que quieras comprarle, una arepa huevo, lo que tú quieras, una papa, lo que sea, una grimañola, lo que tú quieras. Y el vale te va a vender un jugo de maracuyá o de corozo. En su defecto es una chicha de arroz, pero esos son los 3 sabores. Si el man no te lo vende en bolsitas, que los manes ya lo están vendiendo en bolsitas por esta razón. Si el man no te lo vende en bolsitas, sino que te lo vende en vaso, tú le vas a pedir la ñapa. Y tú eres tan descarado que tú compras un vaso de 500 y pides una ñapa de un vaso de 500. Descarado. Y lo peor es que el vale te echa tu ñapa y te lo llena hasta la mitad. Y tú vuelves y compras otro. Y le dice, pero otro poquito ahí para pasar este. Y el vale, vuelve y te echa. O sea, al final el man te termina echando 2 vasos de jugo. Y tú estás ahí con tu ñapa. Y sabes que me he puesto a pensar de cuántos de nosotros que hemos entrado a la presencia y hemos estado con papá y les hemos dicho, Dios, me has dado tanto hasta ahora. ¿Qué tal si me das un poquito más? ¿No? ¿Sí? Voy a hacerte la pregunta más bien. Cuando has estado en tus tiempos de intimidad, cuando has estado en tus tiempos con Dios, cuando antes de acostarte, te has acostado en la cama, no puedes dormir, 3 de la mañana, supuestamente la muñeca de Anabel se escapó de ahí, entonces ahí sí vas a orar porque la muñeca de Anabel se escapó, entonces vas a decir, ay Dios mío, guárdame, cúbreme, que tus ángeles unjan esta sábana y te cubres de pie a cabeza, ahí sí oras. Pero te hago una pregunta, tus oraciones o tus tiempos de intimidad con Dios, ¿cuánto tiempo están durando? 5 segundos, 15 minutos, están durando 2 horas, está durando 1 hora. Ahora, la pregunta que viene después de esa pregunta es, después de esos tiempos, ¿quedas con ganas de más? Y es por eso que esta serie se llama La ñapa. Porque vamos a estar un poquito más profundo y le vamos a pedir a Dios un poquito más. Si llegamos a la presencia, llegamos por el pan, Dios nos sirve el jugo, nos sirve su sangre en el jugo que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica. Yo dije justifica, y bueno, en fin, si lo dije, pero te lo echa y la tomas y luego dices, Dios, quiero de tu gracia, Dios, muéstrame tu sabiduría, Padre, quiero ver tu rostro, quiero contemplarte, quiero ver cómo cantan los ángeles. ¿Alguna vez has orado así? ¿No? Qué bueno que no. Y si lo has hecho, bien hecho, mi hermano. Pero así como le pediste el ñapa una vez, Él puede llenar tu vaso otra vez. Y puede seguir llenándolo, y llenándolo, y llenándolo. Y si tu odre se hace viejo, entonces Él lo hace nuevo para derramar un vino nuevo sobre tu vida. Y sabes, por eso esta primera enseñanza tiene como nombre la ñapa. Y es el nombre de la cena. ¿Sabes? Quiero contarte que durante este tiempo he estado experimentando muchos cambios. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Al parecer Dios se olvidó de mis planes, pero me puso los suyos por encima y me di cuenta que eran mejores. Pero este tiempo ha sido un tiempo donde he podido aprender a conocer a Dios más en la intimidad. Y Dios, Jesús, es un Dios que vino a la tierra para vivir, convivir, andar, hablar, reír, gozarse, regañarte, enseñarte, guiarte, fortalecerte, levantarte. A eso vino Jesús a la tierra, a conectarte con el Padre. Por eso Juan 14:2 dice que en el hogar del Padre hay lugar más que suficiente.
Y es por eso que en este lugar hay un hogar y un lugar para ti, porque Jesús vino y murió en la cruz. Jesús, aún sabiendo que era el Hijo de Dios, murió en la cruz. Aún sabiendo que era Dios mismo, murió en la cruz por ti y por mí. Y por causa de eso, Dios lo puso en lugares celestiales. Y hoy todos podemos decir que le damos toda la gloria a Jesús, porque hoy somos salvos. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes? He estado meditando mucho en un texto bíblico y quiero que vayamos allí. Y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo en el versículo 1. Mateo en el versículo 1, y voy a leer la traducción del lenguaje actual. Perdónenme, yo soy parte del equipo de producción, no tenemos la traducción del lenguaje actual. Pero bueno, en fin, echémosle la culpa a la gente del programa de la Biblia. Y si Worship, por favor, vete traducción del lenguaje actual. En fin, y quiero leer el versículo 1 de Mateo, finalizando el capítulo como tal. Y quiero leer desde el versículo 16. Y vamos a estar leyendo bastante la Biblia, así que les recomiendo que saquen su celular, que tengan su Biblia física, que que cojan el computador a un lado, que le pidan el celular al primo, al tío, al perro, al que sea, porque vamos a leer mucho la Biblia hoy. Y mira lo que dice la palabra: así fue como nació Jesús, Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Esto es algo que naturalmente nosotros diríamos que es absurdo. O sea, tú te vas a casar y tu mujer de repente está preñada y tú no has tenido nada con ella. Y te llega un ángel en un sueño y te dice: no, espérate, cásate con ella, porque, bueno, en fin, son cosas de la Biblia. Dios mío, gracias por cómo tú obras. En fin, se le acercó un ángel y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarán Jesús. Él va a salvar al pueblo del castigo que merecen por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando nació, José le puso por nombre Jesús. Todo sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Y esto es lo que dice el profeta Isaías, y quiero que le pongamos especial atención a lo que viene ahora, porque con base a esto o en base a esto vamos a trabajar toda la serie ñapa. Y mira lo que dice: presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Acá abajo lo dice en la traducción del lenguaje actual. Dice: ese nombre significa Dios está con nosotros. Ah, por ahí mira, ahí sí está. Gracias, producción. Son los mejores del mundo. Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Alguno de ustedes sabía que el nombre de Jesús también era Emmanuel? Que Dios está con nosotros. Y creo que es evidente en la manera en cómo Jesús obra y actúa durante toda la Biblia con sus discípulos, con quien enseña, con quien estaba, a quien, confrontaba. Jesús estaba con nosotros. De hecho, y les digo, en la época habían tantos idiomas que se hablaban en ese momento, y Jesús hablaba en el idioma de la gente, en el idioma de la cultura. Y Jesús nació en un pesebre. Jesús murió de una mujer virgen. Nació de una mujer virgen. Nació también con un padre adoptivo terrenal que fue carpintero, que le enseñó el arte de la carpintería. Jesús es
y fue un hombre, pero también un Dios que está contigo y que está conmigo. Y a veces no entendemos lo que significa Dios con nosotros, Dios contigo. Porque Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios que se quiere acercar a tu corazón. Vamos para adelante. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, voy a referirme un poco por encima, no vamos a ir en ese momento, pero la Biblia dice de que Jesús llamó a Pedro. Ustedes saben que me encanta ese pasaje, ustedes saben que amo la vida de Pedro y lo que Jesús hace con Pedro y que luego Jesús sigue haciendo y el Espíritu sigue haciendo a través de Pedro. Me identifico tanto con Pedro, pero tanto con Pedro, no más que con Jesús, pero yo diría que si yo podría adoptar la personalidad de uno de los 12, o si pudiera identificar mi personalidad con uno de los 12, yo sería Pedro. Atrevido, sería acelerado, sería incluso a veces un poco grosero, pero yo sería ese Pedro que a pesar de que se equivoca, siempre intenta estar allí, cerca al corazón de Dios, que pretende agradar al corazón de Dios. Y lo que pasa en ese momento es que Jesús le está predicando a un montón de gente. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, que estaba en la orilla, en su barca, con sus trabajadores, en medio de su empresa, porque era su sustento pescar. Le dice: Pedro, móntate en la barca, vamos a ir mar adentro. Hemos enseñado muchísimo de eso. Y la Biblia dice que van mar adentro. Y entonces Pedro empieza a ver que Jesús realmente es el Salvador. Jesús hace la pesca milagrosa, un montón de peces entran a la barca. Pedro se convence y luego llegan a la orilla y la Biblia dice que Pedro dejó todo por irse con Jesús, porque había visto al Dios de los milagros, había visto al Dios de la salvación, había visto al Dios de la sanidad, había visto al Dios de la provisión, había visto el Dios de la paz y quería seguir viéndolo, quería seguir caminando con ese Dios, quería seguir hablando con ese Dios, quería seguir siendo testigo de lo que ese Dios hace en nuestras vidas. Y entonces Pedro dejó todo y se fue enseguida con Jesús. Y mira, ahora sí quiero irme por un momento al libro de Mateo, y me referí a esta historia porque quiero hacer un paralelismo, creo que lo dije bien, de varios textos bíblicos de lo que está pasando y de lo que Jesús hace a través de Pedro. Y ahora quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Perdón. El libro de Mateo, en el versículo 14, versículo 22. Y miren lo que dice la palabra. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantó al otro lado, se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para las olas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua y quedaron aterrados, y dice la palabra que ellos dijeron: ¡es un fantasma! Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú. ¿Respondió quién? John Esteban. No. ¿Respondió quién? Natalia. No. ¿Respondió quién? Juanse, Cristian. No. Jesús. No. ¿Quién respondió? Pedro respondió: mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y miren lo que le responde Jesús: ven. Ven. Ajá, ven. Dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el viento fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Y el contexto de esta palabra es que Jesús estaba enseñando a 5,000 personas. Y luego de que enseñó a las 5,000 personas, las alimentó. Y luego de alimentarlas, despidió a los discípulos porque Él se quería despedir personalmente de ellos. Despidió a los discípulos porque Él se quería despedir personalmente de ellos. Despidió a los discípulos porque Él se quería despedir personalmente de ellos. Quizás hoy tú no te sientas un discípulo. Quizás hoy tú no te sientas un íntimo. Pero si has escuchado la voz de Dios y si has recibido el pan del cielo, si has recibido palabra, si has recibido una promesa, quiero que sepas que aún así Jesús está apartando un tiempo para ti solo, para despedirse. Pero en este caso no va a despedirse, sino para encontrarse un tiempo más contigo. ¿Habías leído alguna vez eso? No, porque siempre nos centramos en que Pedro camina sobre las aguas. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo lindo de todo esto? Es que podemos ver a Jesús con nosotros de una manera evidente. Primero Jesús alimenta sus espíritus. Luego Dios alimenta su carne. Pero al final Dios alimenta tu alma. Porque se acerca al corazón de ellos. Toma un tiempo para despedirse. Dios está contigo. Emmanuel. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Miren, cuando yo estaba leyendo esta vaina, yo decía, Dios mío, ¿dónde he estado yo todo este tiempo? Jesús, estás aquí. Fue una locura. Fue como si me dieran como 10 millones de dólares y no supiera qué hacer de la ansiedad. Estás conmigo. Has sido mi proveedor. Me has llevado hasta este punto. Pero también te interesa mi corazón. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que siempre pasa de la misma manera con Pedro. Jesús estaba a la orilla del río, predicando, enseñando. Era de noche. Pero y entonces la gente se le acercaba. Estamos hablando otra vez de Lucas 5. Lo apretujaba, dice la palabra. Y luego Jesús no se cohibió por eso, sino que se montó a la barca de Pedro para seguir compartiendo con ellos. Y una vez los despidió, dice la palabra, se montó con Pedro. ¡Wow! ¿Por qué perdemos de vista los detalles? ¿Por qué perdemos de vista los momentos con Jesús? Y a veces creemos que una cosa es relevante o otra no, porque aparece un nombre y en otras veces aparece la multitud. Y le restamos importancia al corazón de Jesús porque una cosa la hizo con Pedro, porque revivió un muerto, porque convirtió el agua en vino, porque caminó sobre las aguas, porque revivió a sí mismo, porque echó fuera demonios, porque abrió una tumba y sacó a su mejor amigo de allí o uno de sus mejores amigos de allí, porque sanó a un leproso, porque sanó a distancia, porque sanó a los ciegos, porque curó al paralítico. Y decimos, Señor, tú que eres el proveedor, tú puedes darme la plata para la universidad y después ábrete porque yo quiero estudiar. No oras así. Pero si le negamos el tiempo a Dios, es tal cual es. Si nos apartamos y solamente nos quedamos con el milagro y no con el Dios de los milagros, entonces estamos haciendo eso. Y ahora quiero que te respondas una de las preguntas que te hice al principio. Es por eso que tus oraciones no duran más de lo que quizás en tu corazón anhelas. Wow, vamos a seguir adelante. Pedro está en ese lugar. Quiero que miren todo el contexto. Jesús convocó a Pedro mientras
Pedro estaba en la barca, era muy tarde, la palabra dice que Pedro pescó toda la noche. Eso quiere decir que Pedro estaba acostumbrado a pescar de noche. Y sabemos, los que vivimos aquí en Cartagena y los que no nos están viendo desde Cartagena, si tu ciudad es una ciudad costera o donde quiera que tú estés, sabemos que en la noche el mar se pica, se crece, se pone más complicado. Pedro era un hombre que sabía navegar. Pedro era un hombre que tenía pericia delante del volante, delante del timón. Pedro era un hombre que sabía cuándo tirar cosas del barco para poder seguir adelante y que el barco no se hundiera. Pedro era un hombre que sabía dónde poner el peso, de qué lado de la barca, para que la barca no se hundiera. Pero Pedro era el hombre que luego de caminar con Jesús, con Emmanuel, con el proveedor, con el Salvador, tenía miedo. Y la Biblia dice, en la traducción del lenguaje actual, que eran cerca de las 3 de la mañana, a la hora en que te sale Anabel. Ahí es donde tienes miedo. ¿Y qué es lo que dice? Que por causa de su miedo, no lo dice la palabra, pero yo te puedo asegurar que estaban tan atemorizados porque los vientos eran contrarios, porque habían tempestades, y entonces vieron a un ente por allá caminando sobre las aguas. ¡Ah! ¡Un fantasma! Tenían miedo. Seguramente tuvieron que limpiarse después de... Los que entendieron la referencia la entendieron. Pero tenían tanto miedo que ni siquiera podían identificar el rostro del Dios que hace los milagros. El rostro que en esa época era el rostro más famoso. El rostro de los que ellos tenían el privilegio de andar, caminar, hablar, reír con él. Pero Pedro era caso aparte. Te voy a decir por qué. Porque Pedro ya estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Entonces, Pedro tenía las agallas, tenía la experiencia, y a los que vieron el primer podcast, tenía la experiencia de un mar picado. Tenía la experiencia de estar a las 3 de la mañana, porque en el libro de Lucas, cuando Jesús recluta a Pedro, la Biblia dice que Pedro duró toda la noche intentando pescar. Pedro sabía navegar a las 3 de la mañana, Pedro tenía la experiencia. ¿Y sabes qué es lo que dice Pedro? Le dice a Jesús, si eres tú, ojo, si eres tú, ¿por qué nos atrevemos a retar a Jesús cuando Jesús lo único que quiere es acercarse a tu corazón? Si eres tú, entonces llámame que vaya. Yo me imagino que Jesús en ese momento Espíritu Santo, está viendo este mame, ¿verdad? Papi, ¿qué? ¿Está viendo? Papi, ¿qué hacemos? Que venga. Bueno, ya. Ven. Y el vale se llenó de valentía, tenía la experiencia, puso su pie, puso el otro, quién sabrá si se tambaleó o si no, pero empezó a caminar sobre las aguas. En la traducción del lenguaje actual dice que él miró hacia la tempestad y tuvo miedo y se hundió. Y en ese momento Jesús le dice, Jesús le agarra la mano, ¡guau! Y lo saca. Fácilmente Jesús lo pudo dejar hundirse. ¿Por qué no? Si el man sabía nadar. Ojo, el contexto de esto es que había una tempestad alrededor de ellos. Pero Jesús lo saca, lo agarra de la mano, lo levanta y tú has fregado, Pedro. Tan poquita fe ni tú te has fallado, hombre. Y lo monta a la barca. Dice la Biblia que cuando se montaron en la barca la tempestad se calmó. En la traducción del lenguaje actual dice que Jesús se subió a la barca y calmó la tempestad. Es una pregunta. ¿Jesús pudo calmar la tempestad mientras él caminaba sobre las aguas y ellos tenían miedo? Sí podía. Claro que podía. Lo hizo cuando se montó en la barca. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. El tiempo. Un poquito más. Un poquito más. La ñapa. John Esteban, ¿un poquito más de qué? De miedo. Ni que perfecto amor echa fuera todo temor. Lo que pasa es que ellos tenían su amor desactivado. Cuando tú activas
el amor de Jesús en tu corazón, el miedo inmediatamente se desactiva. ¿Pero qué pasó? Pedro se distrajo y no vio a Jesús. Ni siquiera le dijo: Jesús, sígueme hablando. Jesús, no te veo. Sígueme hablando para seguir tu voz. Jesús, la lluvia. Háblame, Jesús. No. Y se fue. Lo agarró Jesús. Eso fue lo que pasó. ¿Sabes? Jesús pudo calmar la tormenta. Pero realmente lo que creo en mi corazón que Jesús quería no fue calmar la tormenta, sino el calmar el corazón de sus discípulos. Y quizás ahora mismo estás viviendo una tormenta, y quizás ahora mismo es el tiempo donde tú quieres estar en perfecta comunión con Dios. Quizás ahorita mismo es el tiempo donde quieres abrazar la visión de Dios, donde quieres orar 2-3 horas, donde pones música de Jesús Adrián Romero y lloras y lloras y lloras y lloras y lloras, o pones música yo que sé de qué, y entonces, ay Señor, no me diste para la universidad, ay, santo. Perdónenme si ofendí a alguien con eso, pero intenté retratar, dibujar, yo qué sé, representar el no rasgues tus vestiduras. Perdón, sí, creo que dice así la palabra. Rasguemos el corazón. Lo que pasa es que no entendemos, que perdemos el enfoque. Y es por eso que a veces, la mayoría de veces, no podemos escuchar o identificar al Jesús que está en medio de la tormenta. Wow, hay cuatro cosas que pueden distraerte. O más bien, hay 4 voces que puedes escuchar durante la tormenta. 4 cosas que pueden hacer que tú te enfoques en ella. Y ahora es tu elección en cuál te enfocas. En cuál ondas más. Creo que lo dije bien. En cuál bogas más adentro. En cuál vas más profundo. En cuál te acercas más. Y número 1, una de esas cosas es la voz de la gente. Tú te imaginas a Pedro en las aguas y Juan allá, ¿quién está Lucas? Y está caminando sobre las aguas, y Judas allá. Seguramente tiene alguna pala y está montado en eso. Alguna vaina así estaba pasando ahí, pero quizás no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero yo no creo que el resto de discípulos estuvieran como que algo tenía que estar pasando en ese momento. Y quizás también fue cosa o algo que distrayó a Pedro. Quizás, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero la voz de la gente puede hacer que se convierta en una tempestad. Y a veces Dios no quiere callar la voz de la gente. A veces Dios no quiere callar la voz de tú no sirves para nada. A veces Dios no quiere callar te va muy mal en la universidad. A veces Dios no quiere callar estás embarazada, aborta. A veces Dios no quiere callar estás perdiendo tu plata fumando marihuana. A veces Dios no quiere callar estás teniendo mucho sexo. A veces Dios solamente quiere callar tu orgullo para que seas activado en el amor y el temor desaparezca y puedas crecer e ir más profundo y tener la ñapa de ese Emmanuel que está contigo en toda circunstancia. Porque hay un montón de comentarios. Hay un montón de comentarios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. En otra versión dice, las malas amistades corrompen las buenas acciones. Lo dice la palabra, no lo digo yo, perdónenme. No lo digo yo. La segunda cosa que puede hacer ruido en tu corazón mientras intentas caminar hacia Jesús es la voz del diablo. Claro que sí. La Biblia dice que Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches. Y al final de su ayuno se encontró ¿con quién? Con el diabólico. ¿Y lo tentó en qué? En su identidad. Nada, atrevido, sinvergüenza. Desgraciado. En fin. Pero la Biblia dice que Jesús salió de ese lugar victorioso.
En Job capítulo 1 dice que los ángeles estaban reunidos en la corte del cielo y se apareció el diablo. El mismo diablo le habla a Dios a veces. Atrevido, sin vergüenza. ¿No me crees? Está en la Biblia. Job capítulo 1, léelo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú verás a ver. Tercera cosa que puede ser bullicio, distraerte de seguir el corazón de Dios, la voz de tu propia conciencia. No hay nada peor que el sentimiento implantado por el diablo de la culpa. No soy lo suficientemente puro para pedirle más tiempo a Jesús. No soy lo suficientemente bueno para estar con Jesús. No soy lo suficientemente aceptado para pedirle más tiempo a Dios. Soy una porquería de miércoles que se las ha embarrado una y otra vez. No merezco el amor de Dios. No merezco ni siquiera que me llamen para ir al grupo home. No lo merezco. Mientras tanto, Jesús te está diciendo, ven, camina por encima de la circunstancia. Ven más acá. Ven donde lo imposible es normal. Donde el Dios Emmanuel está contigo haciendo lo imposible posible. Ven. Necesitamos ser activados en el amor para callar la voz de nuestra propia conciencia. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18 dice, pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los he llamado, cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza del poder y el favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La plenitud del que lo llena todo por completo. Pablo en ese momento, en el libro de Efesios, que estaba pidiendo que los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra conciencia, fuesen abiertos para poder entender la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Tienes un sentimiento de inferioridad, estás en depresión, no te sientes lo suficientemente bello, no te sientes lo suficientemente apto, no te sientes lo suficiente inteligente, no te sientes lo suficiente. Calla la voz de tu conciencia, porque te está distrayendo del poder y el amor de Jesús, el Emmanuel que está contigo y que quiere compartir más cerca de tu corazón. Y lo cuarto, que podemos escuchar la locura automática, la sensación del bloque, papi, chip, y no es una morena latina, es la voz de Jesús. La voz de Jesús. Quiero que vayamos a Romanos 8, 14 y 16, de mis textos favoritos en la Biblia. Caramba, Romanos 8, 14, 16. Romanos 8, 14, 16. La Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 14, y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papito lindo. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres ser guiado
a Él, quieres caminar por encima de las circunstancias, quieres ir un poco más profundo, necesitas ser hijo. Necesitas tener la libertad de decir, papito lindo, aquí estoy. Vengo otra vez donde ti. No quiero irme más. Quiero estar contigo. Quiero tu ñapa. Quiero estar más cerca de tu corazón. Y cuando empiezas a vivir la dimensión de la activación del amor de Dios en tu corazón, entonces vas donde tu líder y le dices, hey, quiero hacer un ayuno. Quiero estar en una vigilia. ¿Cuándo vamos a orar? ¿Será que nos reunimos? ¿Qué hacemos? Llegas a lo que decimos que es el primer amor y debería ser el eterno, porque es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La Biblia en Apocalipsis dice que Él fue quien es y es quien ha de venir. Jesús no tiene tiempo. Jesús está en el tiempo. Jesús tiene el tiempo preciso para ti. Jesús lo llena todo de principio a fin, alfa y omega. Desde que las nubes y la tierra estaba desordenada, la Biblia dice que todo fue hecho a partir de Él. Y la Biblia también dice que lo vamos a esperar, y mientras esperamos que Jesús regrese a cumplir las promesas que nos hizo de hacernos sentar en lugares celestiales, podemos acercarnos un poco más al corazón de Dios y apagar las voces de la tormenta y dejar que Jesús calme tu corazón y no calme tu tormenta. Porque Jesús está más interesado en que tengas paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que hace que se calle la voz de tu conciencia. Esa paz que hace que calle la voz del diablo. Esa paz que hace que se calle la voz de tus amigos que incluso no te quieren ayudar. Jesús quiere que te concentres en su voz. Un poquito más cerca, la ñapa. La ñapita. Un poquito de maracuyá ahí. Porque entonces cuando somos activados en el amor de Dios, el temor inmediatamente desaparece. Y entonces comprendemos que Jesús es ese Emmanuel, que está contigo. Que está contigo aunque un familiar tuyo tenga COVID. Que está contigo aunque tuviste que aplazar la universidad. Que está contigo aunque tengas pensamientos de abortar el bebé que llevas en tu barriga. Que está contigo cuando lloras después de haber gastado la plata que era de tu mamá, que le tomaste a tu papá para comprar droga. Y después de todo lo que pasó mientras consumías, estabas llorando. Jesús quiere estar allí porque Jesús quiere apagar todas las voces que no te dejan acercarse a Él. Y entonces levantarte y llevarte a la barca. A la final, Dios, Jesús es nuestro lugar seguro. Rescató a Pedro y lo llevó a la barca. ¿La barca podría hundirse por causa de la tempestad? Sí. Entonces Jesús convirtió la barca en un lugar de seguridad y calmó la tempestad. El lugar donde estés, no importa dónde estés, no importa qué tormenta estés pasando, no importa qué circunstancia estés pasando, o incluso el verano que estés viviendo, la primavera que estés viviendo, Jesús quiere volver ese lugar seguro. Porque mientras tú cierras la puerta y dejas que el Espíritu Santo entre a tu corazón, se callan todas las voces. Y solamente escuchas la voz de Jesús y puedes decir, Padre, papito lindo. Puedes ser guiado por Él, puedes caminar hacia Él, puedes crecer, puedes andar. ¿Será fácil? No será fácil. ¿Será rápido? Quizás no lo sea. Pero Emmanuel, el Dios que está contigo, Jesucristo, nuestro Señor, en el que se ha sometido toda cosa en este mundo y en el venidero, quiere llenar tu corazón con su plenitud, completamente, una y otra vez, una
y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces se cumple lo que dice la palabra cuando Jesús hablaba con la samaritana y le decía: te daré un agua de beber que calmará tu sed eternamente. ¿Qué tal si cierras tus ojos, papá? Padre, papito lindo, tú conoces mi tempestad, tú conoces mis tiempos, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que estoy viviendo, tú conoces mis procesos, mis temporadas, Dios. Tú conoces mis valles, Señor, tú conoces mis jardines, tú conoces mi corazón, tú conoces mis adicciones. Quiero que actives mi corazón en ti. Quiero que actives el fuego de tu corazón en mi corazón. Y vamos, tómate este tiempo y dile: papá, quiero callar todas las voces que me impiden escucharte. Quiero callar todas las voces que me impiden escucharte, papá. Acércame a tu corazón. Un poquito más cerca, Dios. Vamos, y empieza a decirle las voces que has escuchado a Jesús. Jesús, vi la tormenta, tuve miedo. Quiero que me rescates. Quiero que no me dejes hundir entre las aguas. Quiero regresar a mi lugar seguro contigo. Jesús, acércame a tu corazón, papá. Acércame a tu corazón, Dios. Wow, yo veo como una mujer, que tiene una situación en casa con sus papás. Veo la imagen de una niña pequeña que entreabre la puerta y mira hacia afuera de su habitación y ve a sus papás discutiendo, pegándose incluso. Hay una carga ahí grande y quizás no seas esa niña ahora mismo, pero siento como si hay un peso, como si fuese una ancla que se amarra a tu pierna y no te deja caminar hacia Jesús. Y es como si fuese, como si sintiera que fuese su culpa. Jesús te está llamando y Jesús está quitando toda carga de tus hombros. Y papá te dice: eres acepta en mí. Tienes el sello de mi aprobación. Eres mi hija. Apaga las voces que no te dejan escucharme. Enfoca tu lente en mí, no en la tormenta.
Gracias, Dios. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú todo lo haces nuevo, Dios. Gracias porque dice tu palabra que tú tomas mi pecado y lo echas al mar y más nunca te acuerdas de ello. Pero, papito lindo, te pedimos que nos ayudes a apagar las voces de culpa de nuestros corazones. Ayúdame a caminar en tu dirección. Activa mi corazón en tu amor, papá. Activa mi corazón, Dios. Padre, yo te doy tantas gracias por este tiempo, papá. Gracias por permitirnos acercarnos un poco más a tu corazón. Padre, ahora yo oro como oró Pablo, Dios. Y declaro lo que dice tu palabra, Señor, en el libro de Efesios, Dios. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor, para que vayan un poco más adentro, para que pidan la ñapa. Pido también que sean iluminados los ojos de su corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder y favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios de los ejércitos, que Dios ejerció, en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio, enfermedad, escasez, baja autoestima, abortos, incluso embarazos no deseados, adicciones a la sexualidad, a las drogas, al alcohol, baja autoestima, a problemas de salud, a problemas familiares, a la depresión, a la ansiedad, al insomnio. Dios, tú pusiste a Cristo por encima de todo eso y de cualquier otro nombre que se invoque, Dios, y de cualquier otra cosa que quiera surgir, papá. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio por cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, por completo, por completo. Y Padre, declaramos que tú, Dios, Espíritu Santo, Jesús, sometas todas las voces que han querido robarnos la paz, que han pedido robarnos, Dios, la comunión con tu corazón, que han podido robarnos incluso el deseo de estar más cerca de ti. Sometemos nuestra alma, papá. Sometemos nuestra carne, Dios. Sometemos incluso nuestros oídos, Dios, nuestros ojos, papá, para que tú lo llenes todo, Dios. Para que tú lo llenes todo, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si nos estás viendo por primera vez, quiero decirte hoy que este es el momento ideal para que conozcas a ese Dios Emmanuel. Este es el principio de tu carrera con el Dios que sí se puede manifestar contigo. Conmigo lo ha hecho de todas las maneras, financiera, en la parte de salud, en la parte emocional, en mi área familiar, en mi área medioambiental, incluso en mi físico. Lo puedes creer. Ve a mi Instagram y búscame para que veas. Este es tu tiempo en que vas a poder caminar sobre las aguas.
Y aunque antes lo habías hecho, y aunque antes estuviste en situaciones peores incluso que la de ahora, o mejores a la que estás ahorita mismo si estás muy bien, quiero decirte que la diferencia es que hay un hombre que no es un fantasma, que es Emmanuel, que es Jesús, que es Dios con nosotros, que está en el agua, esperando que salgas del ordinario para empezar a vivir en lo extraordinario que vivenciamos en la comunidad. Así que te voy a pedir que hagas esta oración conmigo para marcar el principio de tu vida. Papá, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papito lindo, porque me has llamado. Gracias, Dios, porque me diste un nombre, porque hoy escuché tu voz. Te pido, papá, que borres, Señor, toda maldad, todo pecado de mi corazón, Dios. Que apartes y que calles esas voces que me alejan de ti. Que puedas escribir mi nombre en ese libro que tú tienes, ese libro de la eternidad. Y que pueda vivir contigo, Jesús. Y que pueda escucharte, Espíritu Santo. Y que pueda ser de testimonio de ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, familia, qué tiempo, qué locura de tiempo. Quiero decirles que esta serie va a estar increíble. Se vienen tantas cosas, déjenme decirles qué locura, se vienen tantas cosas. Vas a poder encontrar incluso esta enseñanza en nuestro Instagram. El martes subimos nuestro segundo podcast y se vienen más sorpresas. Hay cosas que Dios ha estado preparando incluso durante la semana en el Instagram. Van a aparecer unas caras, unas feas, otras bonitas. No importa, quiérelas, ámalas. Dios las hizo así. Ya se quedó así. En fin, familia, quiero decirte que los amo con todo mi corazón, que este es el lugar del Padre, el lugar donde hay lugar más que suficiente. Y nada, muchachos, chao, los amo. ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!